El sistema judicial en Canadá se encuentra dividido por dos niveles de gobierno, tratándose en primer punto sobre las Cortes Federales, las cuales se van a encargar de asuntos relacionados con toda la nación, y en segundo punto, las Cortes Providenciales, estas encargándose de asuntos relativos a cada una de las provincias que integran el país. Un punto importante en el sistema judicial canadiense es que la Constitución garantiza absoluta independencia tanto del Parlamento como de la rama ejecutiva del gobierno para dictar alguna sentencia. Otro punto importante dentro del sistema judicial es que los jueces que forman parte de las Cortes Federales como de las Cortes Providenciales son designados por el Gobernador General. Esto a propuesta del gobierno, y solamente pueden ser removidos a petición del mismo gobernador, a solicitud del Senado y, por supuesto, de la Cámara de los Comunes. Cabe destacar que antiguamente el cargo era vitalicio. Actualmente se mantienen en funciones hasta que cumplan 75 años. Además de los jueces que forman parte de las cortes antes mencionadas, existen los jueces de los tribunales provinciales. Estos son designados por el gobierno provincial y pueden ser removidos solamente si uno o más jueces de la Suprema Corte, Corte Federal o alguna Corte Superior Provincial realizan investigaciones y en estas concluyen que son culpables de mala conducta o que además muestran incapacidad para desempeñar sus tareas. Cabe señalar que ningún juez puede ser procesado por acciones o palabras pronunciadas en su capacidad de juez en Tribunal de Justicia. Además, el gobierno federal designa y paga honorarios a los magistrados de tribunales, de cortes federales y de los tribunales superiores provinciales. En Canadá, el poder para crear tribunales se encuentra dividido. De un lado, se encuentran los creados por el Parlamento, tal como la Suprema Corte de Canadá, y de otro, los creados por las legislaturas, tal como lo son los juzgados provinciales. Como lo mencionamos antes, el Poder Judicial se encuentra dividido en dos niveles. Uno, el federal, y dos, el provincial. Haciendo referencia al Poder Judicial Federal, podemos decir que se encuentra dividido en 4 cortes o tribunales. La primera es la Corte de Canadá, la segunda, la Corte Federal de Canadá. En tercer lugar tenemos al Tribunal Fiscal de Canadá y en cuarto y último lugar se encuentra el Tribunal de Apelaciones de la Corte Marcial de Canadá. La Suprema Corte de Canadá es el más alto tribunal y el último recurso para disputas legales. Es establecida en 1875, compuesta por 9 jueces, de los cuales 3 debían de ser de formación neorromanista, así como provenir de la provincia de Quebec. A partir de 1949, comienza a funcionar como Corte Final de Apelación. Esto quiere decir que conoce de las apelaciones de sentencias en materia civil y penal. Además, conoce sobre interpretación de la Constitución, tanto en la Federación como en las provincias. Otra de sus funciones es asesorar al gobierno federal, es decir, que en un caso, 5 magistrados lo estudian, y para casos muy importantes lo estudian los 9 magistrados que la componen. La segunda corte que forma parte del Poder Judicial Federal es la Corte Federal de Canadá. Esta se encuentra integrada por 32 jueces y un presidente. En el año 2003 estaba compuesta por 2 divisiones, de juicio y de apelación. En el mismo año, pero en el mes de julio, la Ley Federal de Corte fue reformada, formando a las 2 divisiones en corte, convirtiéndose así la división de juicio en Corte Federal y la de apelación en Corte Federal de Apelación. La Corte Federal conoce sobre controversias en primera instancia en materia federal. Además, tiene jurisdicción exclusiva para conocer de recursos judiciales relacionadas con personas dentro de Fuerzas Armadas. Conoce también sobre asuntos de derecho de autor,
de marcas registradas, diseño industrial y patentes de invenciones. Tiene jurisdicción tanto original como concurrente. La concurrente se da con otros tribunales en asuntos de letras de cambio y pagarés, trabajos y obras interprovinciales, así como en acciones en contra de un funcionario servidor de la corona, contra actos u omisiones cometidos en el desarrollo de sus deberes. Mientras que la Corte Federal de Apelación va a conocer de apelaciones de la Corte Federal y va a tener competencia en asuntos relacionados con la administración. El Tribunal Fiscal de Canadá también forma parte del Poder Judicial. Este fue creado en 1983 por el Parlamento, compuesto de 23 jueces, un presidente y un vicepresidente. Tiene jurisdicción en apelaciones relacionadas con estimaciones hechas de conformidad con la Ley de Impuestos sobre la Renta y con la Ley de Planes de Pensiones de Canadá. Y en última instancia, tenemos al Tribunal de Apelaciones de la Corte Marcial de Canadá. Esta tiene su fundamento en la Ley Federal de Defensa Nacional y va a conocer de violaciones al Código Militar respecto a la disciplina en el servicio, cometidas por parte del personal de la milicia. Está precedido por un juez y 5 oficiales, todos de las Fuerzas Armadas. Antiguamente las provincias tenían 3 niveles de tribunales. 1. La Corte Superior. 2. Las Cortes de Distrito o del Condado. Y 3. Las Cortes Inferiores. En la actualidad, las Cortes Provinciales de Canadá tienen 2 niveles. 1. Las Cortes Superiores Provinciales, que a su vez tienen 2 divisiones. La División de Apelaciones, que se encargará de juicios sucesorios de carácter civil, de causas penales, de causa de delitos o actos ilícitos de delincuentes juveniles y de solicitudes de nuevos juicios. La segunda división, la de los juicios. Esta tendrá un alcance limitado para conocer de delitos susceptibles de acusación formal con o sin jurado, apelaciones de delitos de condena penal sin jurado, todos los asuntos civiles que excedan una cierta cantidad de dinero, divorcios, tutelas y apelaciones del Tribunal de lo Familiar. En segundo lugar, tenemos a las Cortes Inferiores, integradas a su vez por 4 divisiones. La primera división, la juvenil. Esta va a tener competencia en materia de protección de los menores de edad. Se va a encargar de demandas relativas a la seguridad o el debido desarrollo de los infantes, desde los 0 hasta los 18 años de edad. Es decir, que va a intervenir cuando un infante esté en peligro en razón de su modo de vida, conducta de sus padres, abandono, ausencia de cuidados, abusos físicos o abusos sexuales. La segunda división es la encargada de lo familiar. Esta va a conocer de manutención y custodia de conformidad en estatutos provisionales. También se va a encargar de delitos previstos en el Código Penal, es decir, agresión física contra el cónyuge o los hijos. Y en último, se va a encargar de asuntos relacionados con los hijos, en temas de adopción y tutela. La tercera división es la encargada de los delitos penales. Estos sujetos a una condena emitida por un juez, sin intervención de un jurado, y también de delitos previstos en los estatutos provinciales. La última es la división encargada en materia civil o de causas mínima cuantía, es decir, su jurisdicción emana de la legislación y la cuantía es diferente en cada provincia. No tiene jurisdicción en casos que impliquen tenencia de la tierra, legado de inmuebles, muebles o en acción contra magistrado o reembolso de impuestos. En esta división se fusionaron los tribunales de la Equity y el Common Law. En años recientes, en Canadá, ha surgido un movimiento para establecer un sistema de justicia aborigen independiente. Este movimiento es un reconocimiento de que existen ciertos valores y costumbres apegados históricamente a las comunidades. Algunas comisiones recomendaron un sistema independiente de justicia en las comunidades aborígenes y reconocieron el papel tan importante de los ancianos en comunidades para reforzar tanto valores como tradiciones. En las provincias del norte de Canadá existen jueces que integran las denominadas cortes en círculo de los aborígenes.
Estos se basan en principios inherentes a las comunidades, como conciliación y toma de decisiones por consenso. En estos intervienen el juez, la policía, trabajadores sociales, la víctima, el convicto, familiares y representantes de la comunidad. No se rigen por reglamento, están presididos por un miembro de la comunidad. Este se va a ocupar de vigilar que las prácticas rituales de los aborígenes son observadas. Como ejemplo, al iniciar y concluir una reunión se dicen oraciones, se pasa la pluma de un ave entre los asistentes que toman la palabra y se vigila que las discusiones se lleven a cabo en un ambiente de respeto. En cuanto a la sentencia que dicta la Corte en dicho círculo, puede consistir en alguna forma de restitución para el ofendido o servicios a la comunidad, así como la entrada a un programa de tratamiento. Las Cortes de Canadá han reconocido los beneficios que puede traer este sistema, tomando poco a poco las costumbres y tradiciones aborígenes cuando dictan sentencia en los juicios. Hablando acerca de la profesión legal en Canadá, una persona puede ser abogado siempre y cuando sea admitido en una escuela de derecho, y para esto, los candidatos deben demostrar que han obtenido un título o han llevado a cabo estudios exitosos a nivel licenciatura en una universidad reconocida. Además, los candidatos presentan examen de admisión en la escuela a la que quieran entrar y deben destacar en la competencia con otros estudiantes. En el caso de que existan candidatos con igual promedio en el examen, o en el caso que sean elegidos para alguna beca, la información concerniente a sus empleos, desenvolvimiento extracurricular, logros académicos y no académicos son cuidadosamente revisados. En el caso de los estudiantes que pertenecen a pueblos aborígenes, cuentan con el apoyo de un proyecto llamado Programa de Estudios Legales para Gente Nativa. Este tiene como finalidad otorgar a los nativos interesados de estudiar Derecho las herramientas necesarias para lograr su meta. En el primer año se lleva a cabo el llamado método de casos, consistente en que los estudiantes lean antes de la clase el material asignado. Esto con el fin de sostener una discusión acerca de los temas, tanto con el profesor como con sus compañeros. Los estudiantes se van a auxiliar con los libros de casos. En el segundo y tercer año existe la libertad para escoger los cursos. Estos cursos tienden a seguir un patrón empleado para el primer año. En cursos avanzados y seminarios ponen gran énfasis a la investigación independiente y de grupo, trabajo de campo, simulación de juicios y preparación de reportes y tesinas. Este método de enseñanza pretende lograr la excelencia de sus estudiantes mediante una combinación entre práctica y enseñanza en cátedras. El tercer año se enfoca en el trabajo en despachos y el último año se combinan 2 horas diarias durante 5 días a la semana entre clases en la universidad y asistencia al despacho. Y para finalizar, al término de la carrera, se hace una pasantía de 1 año, bajo órdenes de un abogado reconocido, permitiendo al graduado aprender muchas técnicas y procedimientos que no están incluidos dentro de los cursos de la Escuela de Leyes. El ejercicio de la profesión legal se encuentra regulado por los colegios o barra de abogados. En estas se establecen requisitos de admisión a la barra para el ejercicio de la profesión, diferentes clases de socios, derechos y obligaciones de cada uno, la protección al público, responsabilidad profesional. Se puede decir también que hay factores que disminuyen la penalidad de una ofensa. Ejemplo, la actitud. La penalidad es menor si se reconoce que su conducta ha sido incorrecta. También puede disminuir por la edad y experiencia. Las fuentes más importantes del derecho canadiense son la legislación y la jurisprudencia. En el caso de la legislación, entendemos que la Constitución es la fuente jurídica suprema de Canadá en donde se observan todas las leyes del ámbito tanto federal como provincial. El Acta Constitucional de 1982 establece: la Constitución de Canadá es la ley suprema. La Constitución no está comprendida en un solo documento, sino que son un conjunto de 27 documentos, 14 de los cuales son leyes del Parlamento británico, 7 corresponden al Parlamento canadiense y 4 son decretos del Consejo Privado británico. Además, cuenta con una serie de estatutos, siendo los más importantes el Acta Constitutiva de 1867.
Establece la distribución de competencia entre el Parlamento de Canadá y las legislaturas provinciales. Estas legislan lo relativo al derecho privado. Además de las leyes promulgadas por el Parlamento y las asambleas provinciales, hay un cuerpo legal en forma de reglamentos por parte de las autoridades apropiadas y de las ordenanzas municipales. La segunda fuente importante del derecho canadiense son los precedentes. También se les conoce como derecho de casos. Se basan en el concepto de estar a lo resuelto y no perturbar lo que está firme. El órgano judicial es el obligado de seguir decisiones judiciales previamente establecidas. Cuando los casos surgen en las cortes, se espera que los jueces sigan los precedentes que se han establecido. Si no se han considerado casos parecidos, las decisiones se basarán en los principios prevalecientes. Se dividen en obligatorios y persuasivos. Un ejemplo son las decisiones de la Suprema Corte de Canadá, obligatorias en todos los niveles de los tribunales. Las decisiones de un tribunal provincial de apelaciones son obligatorias en territorios de la provincia, y es así como se consideran de valor persuasivo. Se dice entonces que el precedente consta de dos partes: la ratio decidendi, que es la declaración de la ley aplicada en la resolución de un problema legal donde surge el derecho, y la obiter dictum, que son las opiniones e informes que el juez incluye en la sentencia.